Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ulises Martínez, vicepresidente general del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos sentimos muy contentos en tenerlos el día de hoy, que vamos a ver un tema de bastante importancia y que en los próximos días seguramente dará mucho de qué hablar. Bienvenidos a su diálogo tributario este 14 de mayo del 2024. Y bueno, paso la voz para que presente a mi compañero Daniel Santiago y presente a nuestro ponente estrella del día de hoy. Pues buenos días a todos. Pues es un gusto nuevamente, como cada mes, estar aquí con ustedes en vísperas de celebrar a los grandes maestros. Mañana que festejamos, digo, una felicitación a las mamás, que también fue su día el 10 de mayo. Pues mañana estaremos festejando, y aquí en el Colegio de Contadores pues tenemos bastantes maestros, empezando por ti, Ulises, y aquí al maestro Jorge Zavala, que es nuestro invitado de honor, para platicarnos de este tema tan importante y que estamos en vigencia para el pago de la PTU, ¿no? No me adelanto más, pero bienvenido, estimado Jorge Zavala, con este tema tan importante. Tú que has sido especialista en temas de seguridad social, remuneraciones, y pues qué mejor tú que nos platiques antecedentes, la nueva PTU a partir del 23 de abril, sí, la nueva era de la PTU con el cambio de la eliminación del outsourcing. Pero bienvenido, estimado Jorge Zavala, un placer estar aquí contigo participando de esta hora, de este tema importante. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Ulises. Pues muchas gracias también al colegio por invitarnos a participar en este evento. Realmente sí, como bien comentas, es un tema que pues ha dejado muchas dudas o inquietudes respecto al reparto de cómo se venía haciendo. Nosotros lo hemos llamado, con el análisis tradicional, al nuevo cálculo, como bien comentas, que hoy por hoy pues de alguna manera Daniel está en el sentido del cambio, ¿no? de topes, ¿no? Que eso es lo que ha dejado pues algunos criterios controvertidos en la misma corte, en los mismos amparos o procesos que se han realizado por algunos sindicatos o empleados en lo particular, y al igual pues también por algunos patrones que pues obvio que también han defendido el hecho del toparlo, ¿no? Porque bueno, en el sentido de que hoy por hoy las empresas pues ya no pueden recurrir a contratar los servicios conocidos como outsourcing o insourcing. Pues hoy por hoy el costo de la nómina pues tiene una carga adicional del 10%, ¿no? Que esto pues de alguna manera, fíjense, como siempre, ¿no? El que se porta bien algunas veces es el que resulta más afectado, ¿no? ¿Por qué razón resulta este comentario? Bueno, aquellas empresas que aquí en Jalisco, de hecho hay dos compañías que son de capital de aquí de Jalisco, que son las que tienen récord en reparto de PTU, o sea, de las cantidades, vamos a decir, pues importantes que repartían a los trabajadores bajo el concepto de PTU año con año. Una es de una actividad de jabón, ahí la conocerán seguramente, y otras actividades. Pero en fin, hay dos compañías aquí en Jalisco que son las más destacadas en el pago de PTU. ¿Y qué resulta ahora? Bueno, pues los trabajadores de estas compañías no tenían límite, y los patrones ya estaban acostumbrados, ya lo tenían dentro de su presupuesto, dentro de sus costos, el 10% dice 30% de ICR, el 10% de PTU, ¿no? Que al final, si no es un impuesto a la PTU, pues no deja de ser un costo en la carga de las utilidades de los accionistas, ¿no? Al final del cierre de cada ejercicio y el reporte de dividendos para los accionistas, ¿no? Los que aportan el capital. Entonces, pues de alguna manera estas empresas ya como estrategia seguramente la tenían basado en sus ventas, en reducción de otro tipo de costos, en incrementos de productividad, en otros temas, ya venían con ese rol desde años así, y realmente es muy conocido ese pago de PTU en estas compañías en un nivel alto, ¿no? Y hoy por hoy, por los trabajadores de estas empresas, pues y de estos patrones, pues ya tienen un conflicto que antes no tenían, ¿no? Y ellos eran pues de alguna manera los bien portados, porque no recurrían a tener servicios de insourcing, outsourcing para la contratación de sus colaboradores dentro de su actividad, ¿no? Entonces esto ocasionó que los trabajadores pues se vieran limitados a lo que venían recibiendo de PTU, a un tope hoy de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, ¿no? Que es también temas que vamos a comentar pues ahorita más adelante, ¿no? Entonces, bueno, los antecedentes que tenemos, como los comentamos, hasta el año del año 2021,
desaparece el cálculo de PTU tradicional, que es el que normalmente todos conocemos, que se divide el importe que resulta de la PTU derivado del resultado fiscal de las empresas en dos partes, y una parte se va a repartir conforme al procedimiento de los días de vengados, en 100% parejos, o sea, para todos los trabajadores, no importa el sueldo ni nada, sino más bien el parámetro diferenciador son los días de vengados, y eso va, vamos a decir, en partes iguales para todos los colaboradores. Y el otro 50%, pues que corresponde al nivel de ingresos que tengan los trabajadores con su respectivo tope, que también vamos a comentar, en caso de trabajadores, que tenga la empresa trabajadores sindicalizados, o en dado caso, si no los tiene, bueno, es el que se asemeje al nivel de un trabajador sindicalizado en actividades o en algunas funciones o competencias que el trabajador desempeñe, ¿no? Bueno, partiendo de esto, pues tenemos que ese cálculo tradicional no quiere decir que desaparezca, porque luego también a veces esto ha creado confusión. No, el cálculo tradicional sigue siendo la base, y ese cálculo tradicional es que de algún momento lo tenemos que realizar forzosamente, sí o sí, se tiene que hacer, ¿no? Y luego de ahí tendríamos que hacer el cálculo de los 3 meses, o sea, este cálculo corresponde a evaluar cuál es el sueldo que tuvieron los trabajadores o que tienen en promedio en 3 meses de sueldo, ¿no? Entonces aquí pues entran diferentes parámetros de cálculo: el sueldo normal fijo que ganan los trabajadores, su salario ordinario, aquí no incluye gratificaciones ni otro tipo de conceptos de pago. Y en el caso de preguntarnos, en el caso de trabajadores que tienen un sueldo variable, o sea, un sueldo que pues, no es un sueldo fijo que podamos identificar, como lo marca también la ley del Seguro Social, los previamente conocidos, ¿no? Podríamos decir, sino que es un sueldo variable que va a depender de comisiones, que va a depender de productividad, de otros esquemas, pero al final no deja ser parte de su sueldo ordinario, no de prestaciones extraordinarias. Sin embargo, suena aquí un tema también importante, y que a veces también da una confusión, es mientras hablas de un trabajador que tiene un sueldo ordinario definido, pues dices, no entra todo lo que gane adicional a esto para el cálculo, más el sueldo ordinario es el que vas a llevar a ponderar para efecto de hacer el factor que se divide entre el sueldo y el importe de PTU del 50%, ¿no? Sin embargo, si hablas de un trabajador que tiene un sueldo variable, pues dice que lo promedies. Y un sueldo variable en un trabajador, pues entran diferentes prestaciones, porque por eso es sueldo variable. Entonces no puedes decir que en prestaciones variables nomás metes el sueldo ordinario, porque ese no existe. Sí, o sea, hay un tema ahí que puede llevar a confusión. ¿Qué conceptos en un sueldo variable son ordinarios o no? Hay empresas de productividad, como por ejemplo en campos agrícolas, en otro tipo de actividades, donde parte del sueldo fijo, pero bajo el esquema variable, depende de ciertos parámetros de calificación que al final esa suma de conceptos, si califica o el trabajador se los gana, pues es su goce de sueldo ordinario bajo ciertas regulaciones que ellos tienen establecidas pues en su reglamento o en sus esquemas de procesos de pago, ¿no? Y pues si hiciste tantos viajes, por ejemplo, un día de transporte, pero no se te ponchó ninguna llanta, pues tienes el sueldo de viaje más el sueldo de no haber gastado en llantas, ¿no? O si no hiciste o te paraste en los lugares autorizados que te debes de parar como camionero y no violaste esa regla, pues tienes otro bono de 10 pesos, por decir un ejemplo. Entonces, todos esos al final suman el sueldo ordinario, cosa que en un trabajador que a lo mejor tiene un sueldo fijo, pero realiza otras funciones extraordinarias, pues esas podríamos decir que sí entran o no entran en el cálculo, ¿no? Entonces son temas ahí que crean controversia. Ahí es donde entra el tope del 20% del mayor sindicalizado. Ese es otro tema, porque hasta dónde lo vas a topar, ¿no? Con las prestaciones variables o con el puro sueldo ordinario. La ley nada más habla del sueldo ordinario de los trabajadores, ¿no? Para el cálculo, se debía sobreentender que cuando calculas el 20%, pues en principio nomás tomes ese sueldo ordinario, correcto, no las prestaciones extraordinarias. Pero aquí lo interesante es cómo hay una diferencia en promediar un sueldo ordinario de alguien que tiene un sueldo, vamos a decir, garantizado, y las prestaciones de un trabajador que tiene un sueldo variable, donde pues puede entrar otros conceptos de pago que no es forzosamente el que conociéramos como ordinario. O sea, en otras palabras, yo diría que en un sueldo variable, pues no hay sueldo ordinario nada más de salario, sino se conforma por un conjunto de prestaciones y al final conforman el sueldo ordinario. ¿Y te refieres, Jorge, tanto vamos a llamarle al cálculo ordinario que se tenía desde el 21? Sí.
y también al cálculo de los 3 meses, o sea, es la misma perspectiva para los dos conceptos de sueldos. En ese caso sí, sería la misma perspectiva, porque Okay. y queda la duda, ¿no? ¿Qué incluyes de conceptos en un sueldo variable o qué no incluyes? En otro está muy definido porque ese es un sueldo nominal, su salario diario, ¿no? No entran las demás prestaciones, pero en un sueldo variable, híjole, pues como que queda en duda qué forma parte de ese sueldo variable como sueldo ordinario, aunque sea variable. De acuerdo. Pues fíjate, a lo mejor me adelanto, pero es una pregunta interesante que comenta Ulises. Si yo gano, soy el funcionario, el director, bueno, no el general porque son de los exceptuados, ¿no? Pero un gerente de buen nivel y gano 200,000 pesos mensuales, pues hasta dónde, oye, no, pues 3 meses, 200 por 3, pues 600,000, no, espérame, es que te lo tengo que topar. Tope. También, si el mayor sindicalizado gana 50,000 más un 20, pues serían 60,000 pesos. 60,000, entonces también son 60 por 3. Es correcto. Son 180, no 600,000. Sería correcto, así, ¿no? O correcto. sea, empiezan los topes, las limitaciones y ahí es donde... aunque faltaría el promedio de la PTU de los últimos 3 años, ¿no? Que creo que eso no lo has tocado, Jorge, también, que es otro de los límites. Es correcto. Exacto. Que ahí también, bueno, tenemos unas inquietudes, ¿no? Porque cuando, de alguna manera, así como el RETSE ya cumplió su ciclo, su primer ciclo, también esta reforma hoy por hoy también ya cumple su primer ciclo. Ya podremos decir que ya hay los antecedentes de 3 años. Esto se fue gestando en el tiempo hasta lograr ahorita alcanzar los 3 años, pero en el año 22, pues apenas teníamos un año, ¿no? Entonces no había parámetros. Sí, todavía no había parámetros, ¿no? O sea, o sí existían porque al final decía el promedio de la PTU de los últimos 3 años, pero recordemos que esa PTU no estaba topada, correcto, ¿no? Entonces teníamos una combinación ahí de temas, ¿no? Hoy por hoy, bueno, el promedio de los últimos 3 años ya está prácticamente con una nueva ley o con el nuevo decreto que ya regula este pago de PTU, ¿no? Entonces, ahí también pues tenemos los cuestionamientos que se han resultado, es qué sucede con un trabajador, porque la ley también indica que debes de comparar 2 topes. O tenemos el cálculo tradicional que no cambia, que estamos obligados a calcular. Y luego tenemos en contra 2 flechas, ¿no? Una que se llama 3 meses y otra que se llama promedio de los últimos 3 años. Pero la ley especifica o el decreto especifica que debe ser el importe que mayor convenga al trabajador. Luego entonces, si vamos a suponer que al trabajador le da un pago de PTU de 60,000 pesos y el promedio de los últimos 3 meses corresponde a 40,000, pues hasta ahí diríamos que nomás le vamos a pagar 40,000 porque son 3 meses el tope. Pero si resulta que el promedio de los últimos 3 años resulta que es 62,000, pues entonces quiere decir que sí tiene derecho a los 60,000. Porque todavía el tope de los últimos 3 años excede al importe, entonces todavía le alcanza. Entonces rebasa el tope de los 3 meses y tiene derecho al pago y llevarse su PTU al 100%. Si el importe fueran 65,000 del promedio de la PTU tradicional contra 40,000, hasta ahí, pues nomás le daríamos 40,000. Pero como el tope de los 3 años es 62,000, entonces le daríamos 62,000. Ganaría 3,000 pesos menos del importe tradicional. La diferencia con el anterior es que nomás se llevaba 60,000. ¿De acuerdo? Okay. Jorge. Bueno, y, perdón, ahí lo que tendríamos es el hecho del promedio, de qué trabajadores tienen el promedio, ¿no? Correcto. O sea, Ulises, si quieres comentar. Sí, nada más quisiera ordenar las ideas de lo que acabas de plantear para ponerlo bien claro. Entonces, el cálculo tradicional, vamos a llamarlo así, que es el cálculo del 10% con base en una comisión, que eso ha venido dándose ya en los últimos años. Sí. Es el 10% de la utilidad. Y luego ese 10% se divide en el cálculo ordinario que hacíamos, que es días trabajados y sueldo. Ese es el tope de la PTU total, vamos a llamarlo así. Y luego hay otros parámetros que se incluyeron en el 21, que serían 3 meses de sueldo o el promedio de PTU de los últimos 3 años. Es correcto. Solo siempre y cuando llegues hasta el primer cálculo, digámoslo así. Es decir, no habría forma de pensar en este ejemplo que pusiste, en el que daba 62,000, que excede, o 62, 63,000, que en esa posición te dé para interpretar que tengas que pagar los 63, sino que te quedarías en los 60. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, no hay manera de salirte de las otras 2 flechas que comentaba, que van contracorriente, así como el salmón, ¿no? Que nada contracorriente. Aquí tenemos 2 corrientes que van en contra de la PTU tradicional, siempre y cuando estas sean sean inferiores a ¿verdad? Oye, Jorge, también
llama la atención, muy interesante lo que comentas sobre estas empresas jaliscienses, de que pues estaban acostumbrados a pagar y de repente viene inversión extranjera, oye, pues aquí la tasa es del 30, pero más 10 de PTU, porque la PTU pues como que es algo muy único de nuestro país, Claro. México, ¿no? Un derecho de los trabajadores. Pero ahí, en este sentido, si los trabajadores y el patrón estaban de acuerdo en pagar, pues a lo mejor hasta 10 veces el sueldo, o sea, por lo Claro, que diera, un incentivo. como una, inclusive un beneficio de algo Sí. atractivo de mi empresa, ahí procedería un amparo. Entiendo que hubo amparos de decir es inconstitucional este tope de los 3 meses, o qué antecedentes hay al respecto, ¿no? Porque entiendo, creo que hace un mes, ¿no? El 3 de abril empezó a circular ahí en las redes sociales Sí. sobre si es o no Sí, bueno, ha constitucional. habido diferentes amparos o diferentes procesos de justificar que la PTU de alguna manera, hoy con las nuevas reglas, pues es inconstitucional en razón de alguna manera excederlo o extralimitarse en lo citado en el artículo 127 respecto a que los trabajadores tienen derecho al reparto de las utilidades a un 10%, ¿no? de lo que resulte de la base. Existe ya un sindicato que ya ha ganado de alguna manera dos casos para ser un poquito exactos del tema, dos casos donde este sindicato ya ganó el proceso a través de un juicio de amparo indirecto, donde ya tiene una sentencia a su favor, bueno, dos sentencias a su favor. Este sindicato representa a diferentes empresas en lo que es el norte del país y ya tiene bueno, uno en el norte del país y otro en Ciudad de México, donde ya ganó estos amparos, en particular a los que están agremiados a este sindicato y a las empresas que en su momento representó los amparos, y hay un tercero que está en proceso que todavía no se resuelve. Entonces, sí ha habido este tipo de resoluciones, y también la Corte de alguna manera también ya se pronunció en el sentido de definir en otro tipo de procesos después, mejor dicho, la Suprema Corte, después de los amparos que acabo de comentar, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró constitucional el tope de los 3 meses. O sea, de alguna manera ya también ya lo declaró constitucional, indicando pues que no es violatorio al tema de que marca el artículo 127, pues en razón de los argumentos que en su momento se pronuncian, y de alguna manera este fallo lo señala como no inconstitucional. También, bueno, por ahí ha circulado otro proceso de amparo de una persona física, una empleada que lo llevó a cabo en lo particular, no a través de un sindicato, en el que pues ella de alguna manera le dan en fallo en una parte, en el proceso de que la empresa de alguna manera, o ella protesta en el sentido de que la empresa no siguió los lineamientos marcados en la Secretaría del Trabajo respecto al promedio del cálculo de los últimos 3 años, ¿no? Es lo que de alguna manera ha circulado en este sentido, y bueno, pues seguramente puede seguir habiendo otro tipo de procesos, mas sin embargo, hoy ya con la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues posiblemente ya los demás procesos vengan ya no sean en ese sentido de los que ha logrado el sindicato que les comento, y pues conlleve al hecho de que ya todos vayan saliendo en un sentido negativo, o sea que si se justifique el tope no es inconstitucional y por lo tanto sí procede topar la PTU a ese periodo. Aquí recordemos que bueno, con todo el respeto a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todos los procesos, pues recordemos que aquí un tema, pues ahora sí que tiene un poco de historia, ¿no? México era de los países, y no por decir México, Francia, muchos países, todos y siguen estos procesos, más que a veces decimos México, ¿no? Pues en todos lados pasan cosas, ¿no? Hablamos de secuestros, hay países donde sucede, en todos lados suceden cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que, pues esto tiene la historia en el sentido de que, pues como estrategia, muchos se basaban en el hecho, para que no sonara tan fuerte, de protección de activos. Pero realmente las estrategias eran protección del pago de la PTU, en la que sacabas a los empleados, pero la otra estrategia es que montaba protección de activos, es que si tienes una demanda laboral, pues no te embargaran los activos, bienes de la empresa, y la empresa podría seguir a lo mejor funcionando, no sé, ¿no? Que no cayeras en esa situación. Más sin embargo, realmente el fondo que tenía esto, pues era el pago de la PTU, como tú bien comentas, que en otros países no existe, y luego entonces, pues aquí era un costo adicional, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en razón de esto, pues las empresas crearon, ya desde los 80, 70, en Estados Unidos empezó después de la Segunda Guerra Mundial con un proceso de incentivar el trabajo, a crear
empresas de outsourcing y que fuera más un tema de multidisciplina, de poder contratar empleados en otras empresas y una serie de cosas, pues para generar empleo y que no estuviera tan restringido, ¿no? Que fueran actividades, ahora sí con multiactividades de las personas que pudieran contratarse en la mañana en un lado, en otro, en las tardes en otro lado y así. Y pues México y otros países, Francia también tiene mucho antecedente en esto, empiezan a adaptar ese modelo de contratación de outsourcing o de insourcing, y de ahí pues empezó a crecer. En México cae muy bien acobijado por el hecho de la PTU. Entonces los patrones pues empiezan a voltear esa condición que estaba permitido, incluso si nos vamos a la ley del 2009 y 2000 ley en la reforma del Seguro Social y 2009 en el FL Trao, que coincidentemente caen en el mismo artículo 15A, pues permitía este tipo de contrataciones, ¿no? Con algunas limitaciones, pero realmente pues eran fáciles de esquivar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esto creció, México tenía más del 70% contratado a través de outsourcing, y pues esto empezó a llevar a otros abusos, que a lo mejor la naturaleza de esto, hablando de un sueldo de mercado, hablando de todo un proceso, pues no había, hablando de pago de cuotas, pues está bien, pero cuando se empieza, como todo a veces sucede, a echar a perder la estrategia de alguna manera y en meterle sueldos, salarios mínimos y a pedir devolución de subsidio, que por cierto también ya cambió en ese mismo sentido. Entonces las empresas tenían doble beneficio, pagaban el salario mínimo, le quitaban subsidio al gobierno y por otro lado empezaron a pagar cuotas por fuera y una serie de cosas que se empezaron a dar, y pues esto conllevó a que pues empezara a haber protestas porque íbamos a llegar a tener a empezar a tener en un momento dado a un país con ancianos pobres. ¿Por qué? Porque su pago de cuotas de pensión pues era sobre salarios muy bajos, sin derechos laborales, y pues iba a llevar esos temas. Digo, así como hay temas que favorecen, había temas que perjudican, digo, eso es la verdad. Y pues nace esta reforma y pues en el sentido de pues proteger a los trabajadores, más que el tema de PTU, el tema que acabo de mencionar, ¿no? Okay. Y de ahí pues conllevaba que al estar en la panza de las empresas, pues tendrán derecho a una PTU, y entonces pues según una vamos a decir, conciliación y análisis y todo lo demás con la cúpula empresarial, y pues se acepta que viene cierto esto y pues que sí van a integrar a los trabajadores en las empresas, pero bueno, piden de alguna manera pues que exista un tope, y pues entonces nacen estos procesos de topes que hoy estamos comentando, ¿no? Aquí hay un tema muy importante. Hablamos de que las empresas tienen la obligación de crear una comisión para el pago de PTU, la misma debe estar integrada por representantes del patrón, representantes y representantes de los trabajadores, ¿no? La ley menciona que el acuerdo al que se lleve ahí de pago de PTU, considerando lo que mencionabas de estas empresas que altamente hacen un reparto de PTU, venían haciendo un alto reparto de PTU, si en la comisión se considera que el tope va a ser 4 meses, es válido, ¿eh? Okay. Ahora, la ley lo que marca es que mientras se pague como PTU es deducible. Porque es beneficio del trabajador. Es beneficio, es decisión y es decisión de la comisión. O sea, la comisión tiene la facultad de decidir cómo lo reparte. Incluso la industria de la construcción tiene sus parámetros específicos para el pago de PTU. Bueno, y en esa comisión hay un representante del patrón. Es un representante del patrón. Finalmente el patrón sí dice, yo les voy a dar de tope 5 meses. Exactamente. Pues, órale. O sea, es un beneficio. Ahí dice que la comisión es la que decide. Entonces hay un acuerdo entre la comisión. Digo, nadie lo hace porque pues hoy va en contra de los flujos de efectivo y de la empresa, ¿no? Claro. Pero pareciera ser a lo que dicta la norma. No me ha tocado ver un caso en realidad, también lo confieso, sí, pero pareciera ser a lo que está regulado es que la comisión la comisión representada por patrón y por trabajadores deciden el pago de la PTU. Tan es así, e insisto, que en el caso de construcción da la facultad de que se decida qué trabajadores tienen derecho a la PTU. Entonces, hay un proceso obvio también, a través de reglas que te tienen que regular, pero al final pareciera ser que si autoriza a esta comisión a decidir el importe a repartir, pues en un momento todo es PTU. Es como cuando llega el auditor y te hace un ajuste hacia la baja de la PTU, pues tú ya la pagaste. Tú la pagaste considerando lo que tenías en ese momento. ¿Qué sucede? También es un tema controversial, porque oye, deduzco lo que pagué o deduzco o ya no tengo derecho a deducir. Aquí entra un tema en el caso de seguridad social. ¿Cuánto es lo que le otorgas? O sea, lo que ya le pagaste la PTU en ese importe. Llega el auditor ahorita ya el que tiene una razón de ser, el dictamen fiscal vence en mayo. No, bueno, mañana también. Mañana. Exactamente. Entonces, para mayo tú ya tienes el resultado fiscal definido.
Anteriormente, para los que Ulises, se dictamina, porque hay sí, muchos para los que no. exactamente, para los que dictaminan. Pero partiendo del hecho del ajuste del auditor, anteriormente vencían en junio, julio, hubo diferentes procesos de fecha o prórrogas. Entonces, tenías el vencimiento y cuando dio el ajuste del auditor, pues bajaba la PTU. Bajaba. Mientras la incrementaras no hay problema porque pues no te tocaba más que ajustar y hacías el efecto. Pero cuando la baja o incluso por un ajuste de precios de transferencia también puede suceder, También, ¿no? claro. Sí, Entonces se mueve el resultado. se mueve, fiscal, pero y al ahorita ya lo moverse el tienes resultado, antes se en mueve la principio PTU. del pago de la PTU. Pero ¿qué pasa si tú como empresa por estrategia la hiciste el pago de la PTU en marzo, por decir? Porque hay un tema estratégico de anticipos de PTU que también te vamos a comentar. Pero ¿qué sucede en esos casos? Entonces tú al bajar la PTU, pues ya la que partiste, hay precedentes que indican tú ya lo repartiste como PTU. O sea, tú le diste esa naturaleza, lo hiciste de buena Inclusive fe. lo timbraste. Lo timbraste. Ahora, exacto, ¿hasta dónde es? Oye, pues ya dijo el auditor que no eran 100, no era eran PTU. 70. Oye, ¿los 30 que pagué de PTU es PTU o se convirtió en bono? Incluso yo creo que la declaración anual, y ahora con tantas declaraciones que ya parece, la declaración anual ya parece dictamen, ¿no? El famoso, recuérdenme ahorita cómo se llama el formato el CIPREDI, ¿cómo se llama? No, el otro. El ICIF. El Ok. DICIF, El ¿no? DICIF. Híjole, hasta la para cantidad de llenarlo ya información. parece un dictamen, ¿no? Tantas preguntas, tantos Pareciera, temas. sí. Pero a lo que voy es que ahorita, pues ya el ajuste, la recomendación es que el ajuste de precio de transferencia, pues debía de ser en marzo, para Pues que sí. cualquier tema que se mueva, ¿no? O el auditor, más bien también la información de ajustes ya debía de tenerlos en marzo. Ya de marzo a mayo nomás debe ser llenar anexos, porque donde te equivoques, pues vas a tener esos temas de controversia de que si es PTU o no es PTU la que en un momento dado te anticipaste a pagar, a reserva de que esto ya coincidentemente empata, porque si el 15 de mayo ya presentas el dictamen fiscal definitivo, pues cuando pagues la PTU el 20 de mayo, pues en principio pues ya la tienes con el resultado, ¿no? Entonces ya no hay efecto. Pero tenemos un tema importante que hoy por hoy toma relevancia, la provisión de la PTU. La provisión de la PTU, tú normalmente, ¿cuándo la haces? Pues la haces en diciembre, ¿no? Porque es cuando Al haces, 31 de diciembre. es cuando haces tu cierre. Cierre. Sin embargo, el cálculo que estamos comentando como topado, pues lo haces normalmente ahorita, ¿no? Y te estamos viendo esto porque ahorita lo estás haciendo. Que la comisión se forme. Pero ¿cuánto tenías que haber provisionado? ¿La PTU tradicional o los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años que le dio por cada trabajador? Porque aquí no es que provisiones para todos 3 meses y ya, no. Puede haber trabajadores que les beneficie el promedio de los últimos 3 años, ¿sí? Sí. Correcto. Entonces, tienes 2 cálculos de provisión que tienes que hacer y por capas, o sea, por cada trabajador. O sea, bien puedes tener de tu cálculo de 200 trabajadores que a 100 les dio beneficio los 3 meses y por lo tanto pues, estás obligado a pagar 3 meses y 100 trabajadores que tuviste que pagarles con el promedio de los últimos 3 años, considerando este tema del último precedente que hace un momento estábamos platicando, que habría que analizarlo más a fondo para ver ese cálculo del puesto que me comentabas, Santiago, en el sentido de que pues ya no tenía historia esa trabajadora, ¿no? De años atrás de haber estado en la empresa, sin embargo ella reclamó el que se le promediara el promedio de los últimos 3 años, ¿no? Sí, o sea, llega el nuevo empleo, el patrón contrata a la nueva empleada, la Sí. secretaria, porque la anterior empleada que tenía 10 años renunció. Sí. Pues tiene 1 año, oye, pues ¿cuál es mi promedio de los últimos 3 años si yo tengo 1? Entonces entiendo que la guía o la secretaria dice, no, pues considérale la PTU que le pagaste a la secretaria que ya se fue. Puesto. Entonces sacas un promedio, pero eso pues es una cuestión de Pues que practicidad. practicidad y que la ley no lo indica tal no, cual, y que el amparo se lo dio a favor Yo de la quisiera- empleada. Primero, recordemos que en momentos amparos laborales casi siempre se inclinan a favor del trabajador. Perdón, Pero yo quisiera Ulises. referirme, y quizás va un poquito cargado con la perspectiva de la interpretación de la norma fiscal, justamente sobre esa guía, porque este amparo del que están hablando, en donde la Corte resuelve básicamente 2 cosas, que dice, no es retroactiva la norma, por consiguiente, digamos, es constitucional en esa parte y no le da a favor de la persona física en este caso, pero por otra parte dice, el juez que resolvió el amparo, porque este es un tema de revisión, dice, no resolvió respecto de lo que le plantearon de la guía para determinar la PTU. Y la guía entiendo que es un documento que está en la Secretaría del Trabajo y Previsión Sí. Social. Entonces sería, yo creo que conveniente, porque a lo mejor algunos de nuestros amigos que nos están escuchando tendrían que preguntarse qué tanta importancia le dan a esa guía. Porque justamente la Corte sobre esta guía resuelve eso, porque eso no está en la Que ley. conforma el penúltimo párrafo de la guía. Correcto, dice, resuelve la Corte
que en la guía establece que te tienes que ir a los 3 años promedio del puesto de la PTU pagada en los últimos 3 años y que no tiene que ver con esta persona que tenía 1 año y solo ver ese tema de 1 año. Entonces ahí, ¿tú qué opinión tienes, Jorge, respecto de la importancia de la guía? ¿Hasta dónde deben de seguirse los lineamientos que están allí, pensando que no necesariamente es lo que dice la norma, ¿no? Sí, claro. Bueno, una interpretación yo creo que armónica y textual a lo que marca el decreto, donde el decreto no refiere de alguna manera a una guía, sino simplemente pues habla de los procesos que están en la ley. Pues no cabe de alguna manera, vamos a decir en un sentido estricto, la interpretación de aplicar un proceso que no está regulado en la ley. Sin embargo, bueno, sí le da el decreto facultades a la Secretaría del Trabajo en un momento dado de apoyar en los procesos de cálculo, ¿no? Y así también el decreto lo refiere. Entonces, dentro de esos parámetros que tenemos en nuestra legislación, que hay resolución miscelánea, hay un oficio del Seguro Social emitido por el director del Seguro Social, donde dice que todos los conceptos en efectivo graban, aun cuando la ley diga que los vales de despensa en efectivo están exentos. Entonces, ¿a qué traigo esta comparación? De que nuestra legislación de alguna manera, vamos a decir, permite, no debiendo ser, porque no hay el 3.3 de aprobación de Cámara de Diputados, senadores y publicación en las resoluciones misceláneas o en este tipo de reglas, pero permite que se apoyen los contribuyentes en ese tipo de publicaciones o de facilidades de interpretación o de aclaraciones. Pues luego entonces es donde de alguna manera esta persona se apoya en la existencia de que si bien la ley no lo especifica, porque nomás dice, la ley dice en el promedio de los últimos 3 años, pero no, la ley difícilmente, y no nomás en este caso, en varios, difícilmente se va a ir a todas las particulares que pueden existir en un tema de IVA, en un tema de ICR, ¿no? Entonces da la norma general y después, normalmente a través de reglas de carácter general, en este caso la Secretaría del Trabajo, pues da la interpretación de lo que considera para ese punto particular, porque no obviaron que iba a haber una solución práctica, pero pues resulta que no, como es este caso, o como es el caso de cualquier otro trabajador en el primer año que no había promedio de 3 años, ¿no? Entonces, pues aquí yo diría que, digo, no estoy de acuerdo, al final, digo, no, para mí no sería correcto esto, más sin embargo, pues sí existe una norma que es de uso general, público, para todas las personas, y puede ponerse como un antecedente de un derecho que la Secretaría de Trabajo, que es la institución que protege de alguna manera los derechos de los trabajadores, pues estando a la pauta en esa controversia de cálculo. Entonces, pues hasta cierto punto pudiera ser válido, ¿no? Temas muy interesantes. A ver, mencionabas hace rato de los anticipos de PTU, ¿no? Me ha tocado ver que en diciembre, pues son empresas que, oye, trabajador, pues mira, en diciembre, digo, adicional a tu aguinaldo, te voy a dar un anticipo de PTU, porque yo ya visualicé que va a haber PTU. Pues soy buen patrón, te anticipo la PTU, ¿no? Que de repente puede suceder, bueno, pues en diciembre le pago y a lo mejor hasta le aplico la exención como PTU, que ahí es donde está la duda. Si le doy la característica como tal, ese anticipo de PTU pagado en diciembre, y ya en mayo le pagaré el complemento. Ese que queda ese Sí, fíjate que ese es un tema muy interesante, Daniel, que resulta. ¿Por qué razón? Porque volvemos a lo mismo, las empresas no venían acostumbradas de alguna manera al pago de PTU, o algunas empresas como las de la industria maquiladora incluso daban anticipos de PTU con base a cuartiles. ¿Qué quiero decir? Las empresas, normalmente estas empresas tienen muy ordenados sus costos, muy ordenados sus procesos de proyectos de producción, la industria manufacturera o maquiladora, y entonces pues van midiendo sus parámetros, o sea, vamos llegando, ¿no? Este cuartil sí llegamos. Ok, entonces sacaban lo que pretenden concluir en el año, pues la PTU, y daban un anticipo en base a ese cuartil. Y así se iban y venían dándolo. Hasta antes del año pasado, del 2023, pues de alguna manera la autoridad, aunque había precedentes a favor y en contra, no se había pronunciado en la disposición, ya como está ahora en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que los anticipos de PTU ya graban, ¿no? Ya graban el salario base de cotización. ¿Por qué? Porque todavía no son
PTU como tal, todavía no están declarados como tal. Y la norma lo que dice es, se excluye de la base, se excluye, como un sinónimo de exento, se excluye de la base el importe de la PTU, ¿no? Pagada. Y eso todavía no es PTU, porque todavía no está declarada como tal. Entonces, las empresas venían haciendo esa práctica independientemente de esto. Ahora, el otro problema que empieza a surgir, en esto que comentas también de anticipos, esos también, lo que acabo de decir, serán anticipos. El otro tema que viene a darse es que las empresas, al no estar acostumbradas a pagar PTU, más sin embargo, de alguna manera con el objeto de compensar ese derecho de PTU y enfocarlo más a un esquema de productividad, lo que venían haciendo es que en la empresa de outsourcing o de insourcing daban un bono, como por decir PTU, pero no era PTU, porque esa empresa, pues la PTU la tenía muy controlada, ¿no? Entonces daban ese bono, pero ahora que esos empleados pasan a la panza de la empresa productora o manufacturera o como sea el caso, luego entonces, pues dicen los trabajadores, a ver, espérame, yo tengo derecho a ese bono, más el derecho a la PTU. Y además ese bono a mí me lo venías dando en el año, según yo fuera produciendo, ¿no? Entonces, o llegando a los objetivos. Entonces, las empresas empezaron a buscar esquemas de cómo sí seguir dando ese anticipo vamos a decir, de bono o de PTU, pero compensarlo contra la PTU que van a generar. Entonces, para que no hubiera un agravio en el flujo de efectivo de los trabajadores, pues han estado dando esos anticipos de PTU, pero aquí nos encontramos a un problema que tú también ya lo estás comentando. ¿Cuál viene siendo el timbrado? En el momento de timbrarlo, un PTU que yo di en el 2023, ¿qué tratamiento le doy? Le doy tratamiento de PTU y entonces lo acumulo en el ingreso del trabajador como una PTU del 23, pero todavía no es PTU porque todavía no está declarado. Le marco la extensión de las, de los 15 de las 15 UMAS, o simplemente se lo doy y le retengo al 100% y lo timbro, pero el momento que lo timbro como PTU, meto en un tema al trabajador, porque el trabajador va, y yo también como empresa, porque la PTU es deducible. ¿Sí? Okay. Entonces yo, si lo timbro como PTU en el 2023, pues el trabajador tiene que acumularlos como su ingreso y no tendría una parte exenta, porque pues, todavía no resulta PTU. Entonces, si en el 2024, cuando ya pegue la PTU, tengo que timbrar la PTU que ahora sí le estoy pagando. Entonces el trabajador tuvo dos ingresos de PTU, una parte que le di anticipo en 23 y la otra parte que le estoy dando como PTU ya real en el 24, que tengo que forzosamente timbrarlo en el 24 como PTU, porque de qué manera justifico mi amparo ante cualquier demanda laboral que sí pagué la PTU, porque es una manera de prueba. Y vía complemento. Exactamente. Entonces aquí la sugerencia es pues que las empresas que lo estén decidiendo hacer, pues más bien lo manejen como un préstamo, ¿no? O sea, como un préstamo que dan en el 23 y lo compensan contra el pago de la PTU que en un momento dado da en el 24. No es un tema que esté regulado en la ley. El decirlo yo ahorita aquí abiertamente pues puede llevar a que haga quien lo interprete o crea que es una manera de una recomendación. No es recomendación tampoco, cada quien ahora sí que tiene que tomar su decisión en su empresa. Pero los problemas que se dan en esos anticipos pues, son estas situaciones, el timbrado, la parte exenta, la acumulación en el año en que se dio, el que brinque de ejercicio o no. O sea, hay una serie de temas que vienen a contraponerse en el proceso de registro. Igual, para efecto de seguridad social, pues ¿cómo lo vas a registrar en la contabilidad? Recordemos que el artículo 27 dice que todos los conceptos excluidos de la base pues deben de estar correctamente registrados en la contabilidad. Entonces lo registras como anticipo de PTU. Al anteponerle la palabra anticipo, pues ya no se caracteriza como una PTU. En el 2023 cambió el artículo 27, donde ya la norma del artículo 27 señala o de alguna manera indica que los anticipos de PTU como tal, mientras no estén declarados, de alguna manera en concreto lo comento, ya no están excluidos del salario base de cotización. Se integran para la base de la... Entonces, al contribuyente le conllevaría un costo adicional de un 20% adicional al pago de la PTU. Según si vas a pagar 1 millón de PTU,
tendrías un costo de 1,200,000 pesos más, que esto representa en promedio el porcentaje de las cuotas, incluyendo Infonavit. Entonces, correcto, ese costo sería un costo adicional. Oye, Jorge, pasamos a temas muchos temas, y aquí ya vienen muchas preguntas. Un interesante de los exceptuados, ¿no? De pagar PTU. Por ahí se dice el 127 en su fracción primera de que se exceptuarán del pago de la PTU su primer año de funcionamiento. Hay empresas que de repente se dan de alta en Hacienda y por alguna situación no iniciaron operaciones, iniciaron 3 años después. Entonces su primer año de funcionamiento como tal fue hasta el segundo o tercer año. No sé qué criterios has visto que la autoridad es, bueno, si ya te registras ante Hacienda, tienes un RFC de el 15 de octubre del 23, pues ese es tu primer año de funcionamiento. Oye, pero nomás me di de alta. Yo creo, ¿tú qué piensas respecto de ese primer año de funcionamiento? ¿Podría hacerse hasta el cuarto año, por ejemplo, y que fue preparativo y que se adelantaron en constituirse ante el RFC, registrarse ante el RFC? Sí, la norma lo que marca es que da características a las empresas del primer año de funcionamiento, a las empresas que tengan un nuevo producto innovador, o sea, sí, nuevo, que habría que ver si se caracterizan realmente en un producto innovador o nada más es una copia de algo que ya existía, por lo tanto pues no estaría en esa calificación y por lo tanto no estaría excluida o exentuada de pagar PTU durante los 2 primeros años, ¿no? En ese caso particular. En el caso particular que tú, y así, pues hay otras empresas que no están obligadas, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social también está exenta del pago de PTU. Pero en el caso que tú comentas, el criterio que de alguna manera nosotros hemos considerado es que en el sentido de las empresas que ya tengan un registro, lo que la norma señala es que cuando empiecen en funcionamiento, si nosotros vamos y constituimos una empresa, pues ya vamos, hacemos el proceso ante el registro público de la propiedad, ya tenemos la empresa constituida, ¿no? Pero de entrada, pues seguramente el notario nos va a cobrar sus honorarios, ¿no? O el abogado que nos apoyó, quien fuese, ¿no? En ese momento, pues para que a mí me emitan la factura, yo necesito sacar mi RFC. Entonces yo necesito, y además para darle la formalidad a la existencia de la empresa como tal, entonces, en principio para el objetivo que a lo mejor en 3 años vamos a empezar, o como fuese el tema, entonces saco mi RFC, pero hasta ahí no me han facturado. Entonces, el hecho de que ya exista una factura, cuando yo sí le digo al notario, porque ya lo voy a pagar, para abrir la cuenta bancaria, para ese tipo de procesos, yo ya empiezo en funcionamiento. Entonces, a partir de ahí, ya empezaría mi tiempo. Okay. Entonces, yo creo que el parámetro da el momento que te registres, el momento que tengas cualquier tipo de gasto, o sea, incluso no deducible, o proporcionalmente no deducible, o al 100% deducible, a partir de ese momento ya tendrías esa razón de... Y a lo mejor hay que pagar el notario fuera de la empresa, ¿verdad? Pues a lo mejor, digo, para no caer en el proceso de que la empresa esté... Porque realmente me di cuenta que voy a funcionar hasta el siguiente año y para efecto de que no hayan resultado ni un gasto ni un ingreso y tener un año de excepción en el pago PTU, pues mejor lo pago de la bolsa del accionista. Digo, a veces hay que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Hay otro tema interesante, como decía, comentarles que a veces se pasa por alto. El artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo menciona, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, dice: para los efectos de las normas del trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producto o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento de la unidad técnica que como sucursal, agencia o otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. ¿Sí? ¿Qué interpretación nos da esto? Porque también el 127, fracción cuarta bis, dice: los trabajadores de un establecimiento, empatado con lo que dice el 16 que acabamos de leer, que también habla de por establecimiento, que se entiende, y aquí dice los trabajadores de un establecimiento, de una empresa, que también el artículo 16 concluye en los fines de la empresa, ¿sí? Forman parte para ella de la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, ¿qué pudiéramos tener ahora con el tema de RETSE o con los temas de empresas que hoy se tienen autorizadas? Porque el tema de outsourcing sigue, o de insourcing sigue en los grupos de empresa, porque
la autoridad permite lo que se conoce como empresas de servicios compartidos. Correcto. O sea, el decreto del 23 de abril del 21 permite que las empresas, las holding o compañías, grupos, de alguna manera mencionar, puedan tener una empresa holding que sea la que le reparte servicios a las empresas del grupo. ¿Por qué? Porque la autoridad entendió y dijo, bueno, no vas a tener 5 gerentes de costos, ¿no? Pues uno a lo mejor funciona, un director de impuestos y así, ¿no? O al contador del grupo, ni modo darlo de alta en las 5 Entonces, empresas. Pero dice, pero debes de cumplir con RETS, o sea, tu compañía te registras, Claro. haces todo el proceso y todo lo demás. Pero entonces quiere decir que luego entonces, aquí en esta definición estaríamos a que todas esas empresas tienen derecho a formar no está normado, así como hablábamos ahorita de los promedios los últimos 3 años, no hay una norma que diga que la bolsa en estas empresas de PTU, de las 5 empresas o como fuese el caso, pues se reparte entre todos los trabajadores de todas las compañías. No hay una mecánica de No hay una mecánica de PTU. Exactamente. Más sin embargo, este artículo, pues pareciera ser que conlleva a que se interprete o se dé una definición que el conjunto de todas estas compañías que conllevan al apoyo de los fines del grupo forman parte consolidada y tienen derecho los trabajadores, luego entonces con el cuarto bis, a la PTU consolidada. Global, Al que insisto, grupo. no hay una definición, pero esto, interpretándolo armónicamente, el 16 bis del 127 con el 16 de la propia ley, pareciera ser que los conceptos y definiciones empatan a llevar al hecho de que tendríamos en un momento dado una PTU que se pudiera calificar como consolidada. Creo que hay varias preguntas. Pues muy interesante todo lo que has comentado hasta aquí, Jorge. En este diálogo tributario es un canal abierto de comunicación y comúnmente tratamos de contestar las inquietudes que tienen nuestra audiencia. Entonces, Sí, claro. te voy a comenzar a hacer algunas de las preguntas que nos mandaron. No viene el nombre, dice, debido a las nuevas regulaciones, ya que se encuentra topado el importe a repartir, ¿qué sucede con los saldos pendientes de repartir de ejercicios anteriores? Sí, eso es un tema también muy interesante y se estaba pasando a comentarlo. Recordando que la PTU está topada y hablando de la provisión, en otras pláticas me decían, oye Jorge, pero entonces pues yo ya provisioné en diciembre la PTU y luego llega el cálculo de mayo y entonces pues tengo que revertir la provisión a los 3 meses o a lo que me haya dado, ¿no? Correcto. La PTU que no se pagó, y también ese tema resulta en este caso, la PTU que no se pagó en el 22, pues como la norma lo señala, tenemos que sumarlo al cálculo tradicional de la PTU. Esto es importante considerarlo. O sea, recordemos que el cálculo tradicional no se borra. Correcto. Entonces, tenemos que sumarlo al cálculo tradicional. Una vez que hacemos el cálculo tradicional, si tenemos 2 millones por repartir y sobraron 300 del 22, pues se lo vamos a sumar. Entonces, tenemos 2.300.000. Estos 2.300.000 tenemos que dividirlos entre 2. Entonces, nos daría 1.150.000 para calcularlo en base a días y 1.150.000 para calcularlo con base a sueldo ordinario. Entonces, ya una vez que hacemos ese proceso del cálculo tradicional, lo conllevaríamos a la comparación de los 3 meses o del promedio de los últimos 3 años y lo que sobre no es PTU, O sea, lo que sobre es la provisión. basura y se tiene Cancelamos. que cancelar la provisión si es que le hicimos en exceso. Y entonces ahí se responde la respuesta, creo que la que no se pagó se suma al cálculo tradicional otra vez y ahí va Perfecto. otra vez un fondo revolvente. Y Perdón. José Jarlín González Rosales nos pide hablar respecto de aquellos trabajadores que en 2023 trabajaron menos de un año, quizás inclusive él pone el ejemplo un día o un mes, y que estos tienen derecho a la PTU. ¿Qué pasa en esos casos? El trabajador que solo trabajó temporalmente, bueno, no temporalmente, tenemos todo el año. Qué bueno que lo aclaras. Ahí tenemos 2 temas, Ulises. Uno es el trabajador que se caracterizó con los nuevos contratos laborales a partir de 2012 en la Ley Federal del Trabajo, que recordemos que tenemos contratos que pueden ser a prueba o por capacitación o por temporalidad, ¿no? Entonces, si la empresa ordenadamente siguió las normas, porque no nomás hacer un contrato a prueba, tienes que también someter a exámenes, probar que sí fue a prueba, que no cumplió, y en dado caso esa fue la causal de terminar con el contrato, y el patrón no está obligado a pagar una indemnización, sino nada más su finiquito de sus partes proporcionales, ¿no? Entonces, si tú seguiste ese respeto a esa norma y no lo violaste y lo llevaste a cabo correctamente, luego entonces, si esa temporalidad que eligiste fue menor a 60 días, o sea, a 2 meses, por decir, no excedió
de 2 meses, porque también puedes hacer un contrato de capacitación por 3 meses, dependiendo si es sindicalizado de confianza. A lo mejor de confianza lo llevaste hasta 6 meses y no dejó de ser un contrato a prueba o capacitación. Temporal. Temporal, exactamente, de alguna manera. Entonces, lo llevaste a ese tiempo. Entonces, al haber excedido más de 2 meses, el trabajador tiene derecho a PTU, así haya sido trabajador contratado bajo estas normas de temporal en cualquiera de las interpretaciones o pautas que le hubiéramos dado al contrato, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tiene derecho a la PTU. Pero cosa importante que comentaste ahorita, Ulises, decías, bueno, trabajó nomás un mes, pero no estamos hablando de un trabajador contratado bajo esta figura. Bajo la modalidad temporal, sino definitivo. Definitivo, tiene derecho a la PTU. Ahora, ahí, por ejemplo... Por un día, aunque haya estado un día, pero fue contratado. Recordemos que este efecto también, por ejemplo, de un día se da mucho porque la norma no marca, hablando de no temporales, el que hayas dado cuánto tiempo trabajado, no. Correcto. Se dio mucho en el tema de la fusión, por llamar así de una manera, en la reforma. Entonces tú traías trabajadores de una empresa y de otra, y dices, oye, pero al momento en que me los llevo, pues suena injusto porque que esta empresa generaba PTU y acá no, entonces al momento que los llevo tienen el mismo derecho. Pues sí. O sea, no habla la ley de cuántos días o cuántos, incluso había trabajadores que tenían derecho a la PTU del outsourcing, por decir lo que fuese, un peso, lo que y derecho ahora a la PTU al 100% bajo el reparto del 50 y 50 a la PTU de la empresa en la que se incorporaron por sustitución patronal por decreto. Ahora, pensando en los parámetros limitantes, pues esta persona, vamos a pensar que duró un mes, no tiene 3 meses de sueldo y no tiene PTU de 3 años anteriores. Ahí su parámetro limitante sería el mes de sueldo, o sí se va a los 3 meses de sueldo de todos modos. Pero hablando de que... Vamos a suponer que es mucha PTU a repartir. Ajá. ¿Sí? Y en su cálculo le da una cantidad muy importante. Y decíamos que había 2 limitantes. El cálculo normal, bueno, el cálculo anterior, el tradicional. Vamos a suponer que ese es alto. Que le diera 100 mil pesos a pagar. Pero el otro ya tiene 3 limitantes. Sí, perdón, 2 limitantes. 3 meses de sueldo o PTU de los últimos 3 años. Sí, su sueldo aquí es de no 10,000. Exacto, aquí no tiene ni los 3 meses de sueldo, ni... Ahora, aquí había un parámetro. ¿La incorporación de este trabajador es por decreto o es porque Vamos a empezar que se incorporó a trabajar sin que fuera temporal? Se incorporó a trabajar, bueno, para ponerlo más, que caiga en el caso el 1 de diciembre, ¿no? Y entonces, pues por esa razón no tiene, porque si fue en julio, pues en diciembre ya duró 3 meses, ya el primero el parámetro. Mejor duró julio a agosto nada más, por ejemplo. Igual duró un mes. Igual también, no tiene razón, pero no fue bajo un esquema temporal. No fue bajo. Entonces ahí, ¿qué pasa con los parámetros limitantes? A lo mismo, la Ley Federal del Trabajo no señala que los haya elaborado, si no mal recuerdo. Exactamente, señala. Sueldo por 3, ¿los elaboraste o no? Es correcto, no indica forzosamente que sean devengados. Y el promedio de los últimos 3 años es, agarra lo de la posición. Si tú estás el criterio de la guía. El criterio de la guía. Sí, o sea, de hecho, el cálculo ponderado los 3 meses, como si existe, no refiere a que lo haya ganado. Porque incluso entonces en un parámetro, vamos a decir, más acorde o más armónico, a lo mejor yo en octubre tenía un sueldo de 500 pesos, en noviembre de 700 y en diciembre de 900. Entonces yo tuviera que sumar 500 con 600 más 900 y sacar el promedio y sacarlo, ¿no? Eso sería lo más armónico, correcto. Pero no, la ley dice el sueldo de 3 meses. Correcto. ¿Cuál tomas? El último. Y luego ahí sí entra en una controversia. El 15 de diciembre le dobletearon el sueldo. Es correcto. Ahí sí entra una controversia en los salarios variables. Porque ahí sí, pues tomas el de diciembre o tomas el promedio de todo el año, o en caso de un trabajador que hubiera trabajado, bueno. Sí, Jorge, tengo una duda y a lo mejor es en relación también a una que hace aquí José Jarlín González Rosales. Dice, ¿podrían hablar sobre el multicitado 1 año para solicitar las utilidades? O sea, yo entiendo que la PTU se publica y el trabajador pues puede ir, ya no labora en la empresa, pues tiene derecho a irla a cobrar. Y de acuerdo a la prescripción, creo que duró 1 año. Entiendo, sigue el año. Sigue el año, pero el derecho a cobrarlo. Pero ¿cuándo la sumo? Por ejemplo, yo el 31 de mayo ya se publica ahí en el periódico, ¿no? Pasen a cobrar su PTU todos los trabajadores de la empresa X. Y a lo mejor yo voy hasta el 30 de mayo
O sea, el 31 se publicó el 1 de junio en el periódico y voy el 30 de mayo a irla a cobrar, pues todavía estoy dentro de los 365 días. Voy a cobrar el día 364 ese trabajador. Bueno, aquí... Pero, y luego hay una mecánica que si no se cobró, súmala. Entonces, ¿cuándo la sumo? ¿La sumo sí, eso es un tema... en el 2023 o me espero? No, pues esa la vas a sumar dentro de 2 PTUs o ya la sumo en esa, porque si la sumo y la reparto y luego llega el trabajador el 30 de mayo del año siguiente, va a decir, ¿mi PTU dónde está? Bueno, aquí, pues ya la repartí. Sí, aquí hay un tema sí, muy buen punto el que comentas. Hay un tema como de carry body y contradicción de tiempos. ¿Por qué razón? Porque la norma lo que marca, bueno, hay fechas para reclamar la revisión, ¿no? Eso es un tema que se da cuando creas la comisión y todo lo demás. Y luego una vez definido ya el importe, que ya los trabajadores no protestaron ante la Secretaría del Trabajo y nada, pues ya la PTU que en principio tú vas ya a repartir. Y con base a esa misma comisión tú puedes anticiparte a la decisión de la comisión, puedes decir que la repartes el día 10 de mayo, ¿no? Y entonces... A partir de esa fecha, tú ya comunicaste, ¿no? Okay. Pero podemos decir que en ese caso tienes 2 vencimientos, ¿no? Para mí sería el vencimiento en que tú ya lo diste a conocer a partir de cuándo tienen derecho los dos. Porque el otro es la fecha límite para repartirlo. Pero tú a lo mejor ya desde el 10 de mayo ya la repartiste. Entonces, ya como la comisión en representación de los trabajadores decidió que esa fecha es el 10 de mayo, pues a partir de ahí... empieza a correr el plazo de 1 año. Aquí lo recomendable es no te esperes a pagarla a la fecha límite o a declararla como pago en las publicaciones del diario de mayor circulación. Ahora, esto del diario de mayor circulación, que es el que da, vamos a decir, la pauta de las fechas y todo lo demás, porque es donde se indican, no está regulado en ningún lado. O sea, la Ley Federal del Trabajo no obliga a que tú publiques en un diario oficial. Se ha venido dando como una costumbre o como un derecho, entre comillas, de los trabajos, de costumbre que ya se convirtió, vamos a decir, en un derecho, pero no es una obligación del patrón, en ninguna ley lo dice, que diga, el patrón está obligado a publicar en el Informador, en Jalisco, en el... No, dice, eso no dice. Lo que cita es que debe ser puesto a disposición, a la vista de los trabajadores, la comisión, el importe, todas esas cosas, y entonces para cumplir con ese requerimiento, porque hay trabajadores que ya no laboran en la empresa, se empezó a optar por publicarlo en el diario de mayor circulación con el objeto de, pues, ¿por qué en el diario de menor no? Bueno, porque se contradijera, ¿no? O sea, el mayor circulación, pues entiendes que es el que la mayor gente lo ve y por lo tanto ahí. Entonces, ¿por qué hago esta remembranza? Porque a partir de esa fecha, tú tendrías 1 año el trabajador tendría 1 año para reclamar, ¿sí? Entonces, por eso refiero a que es mejor que te anticipes. Si yo la doy el día 15 de mayo, o sea, este año yo la saqué el 22, yo la saqué el 10 de mayo. Okay. Entonces, esa PTU que sobró, que ya no se cobró, la voy a pagar antes del 20 de mayo del 24, okay. con la PTU del 23. Le voy a sumar la que sobró del 22 en este ejemplo hipotético. Correcto. Entonces, si esa PTU, yo tendría hasta el 10 de mayo del 24 para esperar si alguien la reclamó o no. Si nadie la reclamó, la sumo. Es donde haría el carry back. Y a hacer recálculos. Exactamente, la sumo. Bueno, hacer recálculos porque a lo mejor en diciembre, cuando hiciste tu provisión, la calculaste sin considerar que fuera a llegar Pedro el 10 de mayo a las 6 de la tarde que la empresa está cerrando a cobrar su PTU, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí habría un recálculo de la gente que llegó a cobrarlo. Pero ese tiempo de anticiparte un poco versus el vencimiento de la fecha límite, pues entonces ahí sí tendrías esa chance de medio modificar, ¿no? Y eso es bien importante que en la comisión quede aclarado, porque muchas veces esto se pasa por alto y luego hay trabajadores que checan, que son muy quisquillosos en todos sus temas, y dicen, derechos. Aquí dice que nos van a dar tanto y según los cálculos daba tanto. Uno mismo de la comisión que no entienda bien el proceso, oye, pues ¿por qué se movió? ¿Por qué se movió? No, pues oye, es que había 100,000 pesos que nadie había reclamado y resultó que sí vinieron a reclamarlo antes de la fecha que pusimos como límite de reparto. Entonces, ese sería el proceso sugerido. Anticípense. Okay. Anticípense para que tengan un espacio de hacer muchos el temas muy interesantes. Ya son las 10:05, pero creo que hay una pregunta muy interesante. La leemos y aunque nos pasemos un poquito, si gustas leerla. No, adelante. Okay.
De Francisco Martínez y sobre todo en los exceptuados dice, también agradece por compartir este conocimiento, Jorge, muchas gracias por tu tema. Y pregunta, ¿quiénes deben ser excluidos del reparto del PTU? ¿El director general, el administrador único o qué indica la práctica laboral? Porque luego nos topamos, pues si hay un director general, pues de ventas, director general de producción. Eso es un tema muy importante. Entonces, bueno, ¿quién es el director general? A lo mejor ellos son directores de áreas, pero hay un general, o cuál es la práctica, o administrador general único, si es que... Bueno, esta limitante más bien nace en la ley, digo, de años, que también yo falta que también se cambien las normas en la ley federal del trabajo en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, como tú bien comentas, Daniel, van en el sentido de que por estructura, por imagen, por funcionalidad, pues dan esos cargos, ¿no? Pues para que la gente se sienta motivada y... Gerente de ventas, gerente general, ¿no? Dime director de ventas. Pero ni lata aparece, ¿no? Entonces, realmente realmente no es el cargo. Aquí esto más bien iba empatado cuando se hizo esta reforma, era en el sentido de que estas personas tenían la caracterización de tomar decisiones en el rumbo de la actividad de la empresa y en un momento dado, ahora sí que sin ser influencer, influir en el tema de la utilidad de la empresa. ¿A qué voy? Pues ellos daban el parámetro y sabes que bájale el precio, súbelo, sal a vender por casa, no sé, X decisión de mercadotecnia o como fuese, o en producción, produce mucho aunque no estemos vendiendo para a lo mejor aprovechar los precios ahorita de nuestra materia prima, ¿no? X o Z circunstancia, y eso pues, digo, hay varios parámetros que sin que sea estrategia fiscal que puede mover la utilidad, ¿no? El control de inventarios, una serie de cosas, ¿no? Entonces, conllevaría a que estas personas en el poder de decisión que tienen bajo ese cargo, pues influyen en que haya o exista o no utilidad, o llámese PTU, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué estas personas están prohibidas. Pero si yo le llamo director, al que realmente, pues incluso está ahí recibiendo a la gente en la entrada, es el director de recepción, pues digo, no lo voy a prohibir de la PTU porque, digo, realmente... Habría que tenerlo, ahora, si esta persona como dirección sí está con poder de representación de la empresa, está en la acta de la empresa, aunque no sea socio, pero tiene esos cargos, esas funciones, y dentro de sus funciones o actividades en la acta constitutiva lo señala, aunque su actividad sea de estar recibiendo a la gente que está llegando a la empresa y no haga otra cosa más que eso, pues ahí también estaría en duda de que esté prohibida su pago de PTU, porque la definición dentro del acta o dentro de las regulaciones de funciones y competencias se le da esa categoría, que las haga o no, es otra cosa, pero pues yo como trabajador puedo decir, ¿por qué le diste PTU a él? Si él en principio pues tiene esta característica de competencias y él puede en un momento, que no lo haga, que le valga si producimos mucho, vendemos o no, es otra cosa, pero él tiene ese cargo y por lo tanto debía estar prohibido. Pero yo el criterio que sigo con nuestros compañeros que nos piden o consultan como ahorita estos temas es, pues realmente veamos si realmente el cargo va de la mano con las funciones que realmente desempeña. Por ejemplo, el administrador general único, ese no hay duda. No, ese no hay duda. Pero como bien tú comentabas, oye, le ponen el cargo de gerente general y el cuate pues es el que mete los carros a estacionarlos, ¿no? Entonces te digo, pues no tendría por qué tener limitante. Entonces realmente yo creo que hay que ver si la estructura nada más es por dar imagen o realmente... o por salir al mercado con cierta imagen también, o como fuese, o realmente es una actividad que infiera, mejor dicho, en los resultados de la empresa. Ok. Jorge, muy interesante todo lo que nos has venido platicando. Gracias. Ya para ir cerrando, algunas reflexiones finales que nos quieras hablar, sobre todo porque estamos próximos a vencer el plazo para el pago de la PTU en el caso de personas morales y un poquito más adelante las personas físicas. Algunas reflexiones finales del tema. Bueno, pues con toda la evolución que ha tenido todo lo que viene siendo lo concerniente al derecho de los colaboradores, la recomendación es que pues sí creen la comisión, sí se apeguen al derecho, a las normas, no lo den por alto ni se lo brinquen, porque hay empresas que hoy por hoy me dicen, ay, ¿sabes qué? Le voy a mover aquí, no me voy a pagar tanto, al final a todos les voy a dar 10,000 pesos y me vale. Pero hoy por hoy, de verdad que si nos podemos a ver las nuevas, los nuevos procesos que la Secretaría del Trabajo incluso anunció en marzo pasado respecto a los procesos de inspección que va a tener,
pues no nomás va por ver si tenemos la comisión de capacitación y la de salud y todo lo demás, no va por todas las obligaciones que tienen los patrones respecto a los derechos de los colaboradores, y ahí nos pueden agarrar falseados, ¿no? Entonces sí es importante que por favor, bueno, como una recomendación, como bien comentas Ulises, una recomendación es que sí, por favor, sigan los protocolos que marca la norma de crear la comisión, tener todo, hacer la publicación. No, yo nomás lo voy a poner un día y lo voy a quitar, ¿no? O sea, lo voy a poner donde no lo ven, ¿no? No, o sea, de verdad hagan todo el proceso, porque las inspecciones ya sobre esto, pues incluso pueden caer en temas de derechos humanos del trabajador, de no haberlo informado, no darle ese respeto a ese derecho de este reparto, y luego entonces pues las multas pues pueden ser bastante considerables, y hoy por hoy la Secretaría del Trabajo está considerando que el incumplir en un derecho laboral puede llevar a que la multa se multiplique, no nada más por la multa como tal, como empresa, sino por el número de los trabajadores agraviados. Entonces, si la autoridad en su revisión o inspección, con todos los parámetros y los convenios de coordinación que la Secretaría del Trabajo ya tiene hoy con el Seguro Social, con el SAT, con todas las dependencias de gobierno, puede en un momento dado implicar que la multa se multiplique por el número de empleados. O sea, perfecto, si es 10,000 pesos, no la voy a, 10,000 ya no, 10,000 por 100 empleados, esa va a ser la multa. Ay, porque dice, gravosa. Estás dañando no a uno, sino aún cuando un solo empleado hubiera protestado. Y el otro tema, pues es medir lo que ya comentábamos, hacer sus provisiones con tiempo, versus estos parámetros, no olvidarse que el cálculo tradicional existe y que pues desde antes hay que calcularlo, anticiparse al pago de la PTU, como lo comentabas, Daniel, en el sentido de que pues puede llegar ahí Pedro a tocar la puerta al cuarto para las 12, entonces hagas ese proceso, dejar todo correctamente asentado, a timbrarlo, y si dan anticipos de PTU, no es recomendación tal cual, pero sí consideren el hecho de manejarlo como un préstamo para efecto de que no tengan una repercusión ni el trabajador en sus ingresos del ejercicio, porque luego al pedir la devolución de impuestos por deducción por haber incluido deducciones personales o intereses hipotecarios, pues lo que va a decir, no, el patrón declaró en su anual que tú ganaste 500,000 o 400,000, dependiendo con el tratamiento que se le haya dado el anticipo de PTU, y por lo tanto esa devolución no te corresponde porque no me coincide con los sueldos declarados por el patrón, ¿no? Entonces ahí pues va a haber importes que no coincidan por el tratamiento del anticipo, entonces hay que cuidar esos tratamientos. Pues en sí creo que serían algunas de las recomendaciones, puede haber más, ahorita son las que de repente se me vienen a la mente, y pues cualquier cosa quedamos abiertos para a través del colegio, cualquier duda creo que se permite que puedan... ¿Algún correo electrónico si quieres proporcionar porque te quieran contactar a alguien? Con mucho gusto, gracias. Mi correo electrónico es jzavala con Z y V, jzavala, @consultores360.mx, estoy a sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Daniel, con esto yo creo que cerramos. Quisiéramos nada más agradecer a nuestro patrocinador Compaqui. Muchas gracias a Compaqui por patrocinarnos y por permitir estar cada mes aquí viendo estos temas tan interesantes como lo abordó en este caso Jorge Zavala. También agradecer a Jorge Zavala, presidente de la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Jorge, se nota el conocimiento del tema, la verdad es que muy interesante la forma en lo que lo has venido abordando. Muchas gracias por estar aquí, por regalarnos un poquito más de una hora de tu tiempo. Y por último, muchas gracias a Daniel Santiago, nuestro cotitular de este programa. Gracias, Daniel, excelente la conducción de nueva cuenta. Y por último, gracias, Ulises. Muchas gracias a todos a los que nos acompañan en este día. Y nos vemos el próximo mes. Felicidades a todos los maestro Zavala, Ulises, de una vez aquí los felicito en vivo. Por esta generosidad en compartir el conocimiento, que es algo característico de aquí del Colegio de Contadores Públicos. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hola a todos los contadores y profesionales del ámbito fiscal. ¿Están listos para transformar su carrera y llevar sus conocimientos al siguiente nivel? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara se enorgullece de invitarlos al evento más esperado del año, el Foro Fiscal Regional 2024. Oportunidades y desafíos tributarios. No se pierdan esta oportunidad única para aprender de los mejores expertos, conectar con colegas y descubrir las últimas tendencias y desafíos en el mundo fiscal.
Este foro se llevará a cabo los días viernes 28 y sábado 29 de junio de 2024 en nuestras instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. También podrás asistir de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Durante estos 2 días, contaremos con la presencia de expertos en temas fiscales, quienes nos hablarán sobre las oportunidades y desafíos tributarios. Iniciando el viernes 28 de junio con la conferencia Plan Maestro, enfoque de la autoridad impartido por el contador público, certificado Mario Jorge Ríos Peñaranda. Posterior con la conferencia Aplicaciones fiscales en sentencias recientes por el maestro Marco Antonio Mendoza Soto y el contador público certificado Alejandro Marín Contreras. El siguiente evento, Panel Actualización, Tendencias y desafíos en la materia de precios de transferencia por la maestra Charicleya Tsukia, la maestra Beatriz Guadalupe Guerra Correa, el contador público certificado Salvador Sánchez Salgado y el contador público certificado Jesús Navarro Martínez. Seguido con el panel Reestructuraciones corporativas y efectos fiscales en escisiones, fusiones, a cargo del Dr. Gustavo Amezcua Gutiérrez, el contador público certificado Ricardo Arellano Godínez y el contador público certificado Ulises Cid Martínez Navarro. Y para concluir esta jornada, cerramos con el panel Fiscalización y controversias en materia de precios de transferencia, con el contador público Cristian Raúl Natera Niño de Rivera y el contador público Luis Eduardo Natera Niño de Rivera. Para el sábado 29 de junio iniciaremos con la conferencia Fiscalización de pagos al extranjero, impartida por el contador público David Edgardo Ruiz Enríquez. Seguido con el panel Defensa en actos de fiscalización, CFDI y restricción de sellos, con la maestra Lorena Mayela Landeros, el contador público certificado Aldo Octavio Camacho Murillo y el maestro Óscar Adrián Fabián Barajas. Y para concluir con este foro tendremos la conferencia Actualidades Pilar 1 y 2, Implicaciones para México, con el maestro Carlos Pérez Gómez Serrano y el maestro Eluid Alfonso Santiago Barrientos. Este es un evento único para actualizarte, aprender y hacer networking con colegas de toda la región Centro-Occidente. El Foro Regional Fiscal 2024 será un evento imperdible para todos los profesionales del área fiscal. No te pierdas la oportunidad de asistir. Para más información y reservaciones, visita nuestra página web. ¡Te esperamos!